Soy el pastor Ramón Gómez y un episodio más del podcast número 26. Así que estamos contentos, estamos pastoreando aquí en la ciudad de Nogales, Sonora, México, en la iglesia Amor, y es un privilegio de poder grabar un podcast más y lo hacemos con el fin de crear contenido para todas las generaciones. Y me acompaña en este podcast el pastor Pedro Gómez de México. Ya hemos hecho varios podcasts con él y yo creo que tenemos tanta historia por contar que llenaríamos muchos podcasts, él y yo, ¿verdad? Platicando, comentando, dialogando, porque tenemos muchas vivencias desde años atrás. Así es de que vamos a entrar con el título llamado Música y Evangelismo, desde los 80s hacia acá, porque somos cristianos de los 80, 90, 2000, 2010, 2020 y ya vamos a entrar a la quinta generación de adoradores, de música, de evangelismo y son dos temas que queremos compartir con usted desde la música de los 80, la alabanza, la adoración y también el evangelismo y, y por ahí vamos a ir para que usted tenga una idea desde esas 4 o 5 décadas atrás. Así es de que Pedro participó de la década de los 90 para acá, pero él miró muchas cosas que sucedieron y se enteró de muchas cosas de los 80 y pues fue una bendición grande. Así es de que voy a presentar a mi invitado para los que no le conocen. Gracias, muchas gracias. Es un honor estar una vez más disfrutando este tiempo de compartir algunas experiencias que nos van a ayudar para bien, porque muchas veces la historia se pierde y la historia está llena de cosas bellas, de gente que pagó un precio en ciertos momentos de la historia y es bueno poder hacer un poquito de remembranza para poder estar como al día. Bueno, lo que es música y evangelismo en los ochentas, yo nací en 1973, pero a los 9 años, esto es que era en 1982, que tenía 9 años, iniciamos un grupo musical llamado Edén y empezamos a hacerlo primeramente en la Iglesia de Dios, donde crecimos, y empieza ahí ese grupo infantil que empezamos a ensayar, pero no pensamos que fuéramos a participar a Hermosillo y empezamos a tener la alabanza y la adoración, nos empezamos a conectar con lo que estaba pasando en ese tiempo, pero en los ochentas, algo que me inspiró mucho, tanto en ese grupo Edén que empezamos de niños, era que también estaba a la par, estaba el grupo Pez Divino con PH, ¿verdad? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Pez, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Divino. Pez Divino era un grupo musical donde mis hermanos biológicos, que entre ellos estaba Ramón, mi hermano, y otros dos hermanos míos y el esposo de mi hermana. Y bueno, era un grupo musical que tuvo una característica muy buena y muy inspiradora. Pez Divino fue un grupo que recorrió los 50 estados de Estados Unidos, llevando alabanza, adoración, pero enfocada en las campañas evangelísticas. Y yo cuando lograba pegarme con ellos, me iba a Arizona, me iba a ver las campañas que hacían, y era hermoso cómo empezaba la alabanza, la adoración, y luego las predicaciones estaban muy enfocadas en lo que era liberaciones. En ese tiempo había muchas liberaciones, había sanidades, eran mensajes que estaban llegando, pero sobre todo salvando almas. Y pues tuve el privilegio de crecer en medio de muchas campañas evangelísticas, tanto los que hacían mis hermanos biológicos, como las que hacía también mi mamá, era partícipe de las campañas evangelísticas de los ochentas también, trabajando muy fuerte en el estado de Sonora. Y pues a mi mamá me tocaba acompañarla, íbamos a pueblos, íbamos a rancherías, íbamos a lugares donde ella atendía las misiones de la iglesia donde crecimos. Y ella siempre estaba yendo a las misiones, entonces a mí me conocían como su ayudante de mochila. Todavía esta semana que estoy aquí en Nogales, platicando con mi mamá a todos les dice, Pedrito era mi ayudante me conocían como su ayudante de mochila, porque yo traía la mochila donde ella siempre enseñaba. Así es de que crecimos en medio de campañas evangelísticas, pero también lo que era
música de adoración de esos tiempos, de los 80s, en los 90s, y cómo vimos la introducción de cómo llegaron nuevos cantantes, que empezó en ese tiempo Marcos Witt, Jorge Lozano, Chuy Olivares, que ellos tres fueron como unos precursores de otra generación que empezó a traer algo, una especie de cambios en todo lo que era la alabanza y la adoración, y luego empezamos a ver cómo todo fue avanzando, pero lo más hermoso es que la alabanza y la adoración siempre ha estado presente en el cuerpo de Cristo de una manera que ahora que estamos en el 2025 podemos ver que ahora estamos viviendo una etapa que se llama intimidad. Todo empezó con algo, con instrumentos, con alabanza, no sabíamos en ocasiones cómo cantar y adorar a Dios, pero fuimos aprendiendo. Todo fue una escuela hasta ir avanzando. Y ahora que estamos en el 2025, podemos experimentar una adoración de intimidad para con Dios, que creo que no la conocimos en aquel tiempo, aunque lo hacíamos con todo el corazón. Creo yo que es importante rescatar que no es que una cosa sea mejor que otra, sino quiero mencionar esto como una escuela que va del kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta llegar a una universidad. ¿Cómo es el proceso de maduración? Y en este proceso de maduración estoy sumamente contento de poderte decir que vi las campañas evangelísticas, cómo se desarrollaron. Cuando tenía 12 años de edad, el grupo Edén en el que estábamos nosotros, que era un grupo infantil de la iglesia, este grupo increíblemente tuvimos la oportunidad de estar en el CUM de Hermosillo, y bueno, estaba Luis Palau, también venía de Argentina, pero también estaba Gigi Ávila, y presenciar los milagros que sucedían en medio de la alabanza y la adoración. Y recuerdo que éramos el grupo infantil invitado como un grupo sorpresa para tocar un solo canto, en un lugar que estaba lleno, el CUM estaba lleno, había miles de personas. Y tocamos, me acuerdo que ese canto infantil, y no había dónde sentarnos porque estaba muy lleno el CUM, y nos sentaron a un lado de la plataforma. Y el mensaje de este hombre de Dios, cuando él empieza a predicar, las palabras de él eran como fuego ardiendo en el corazón. Ardían las palabras de él. Estaba hablando, y en ese momento recuerdo haber sido bautizado en el Espíritu Santo ahí en esa plataforma, porque nos quitaron, ya terminando de tocar, nos hicieron a un lado porque no había asientos, no había lugares, y nos quedamos en la alfombra de la plataforma arriba. Ahí nos quedamos sentados. Ahí fui bautizado en el Espíritu Santo, y recuerdo que era como un resorte, brincando, saltando, y de mi corazón yo le decía a Dios: Dios, ya quiero estar grande para servirte. Y quiero decirte algo muy sencillo, que nos inspiraron, mis hermanos nos inspiraron, unas personas de ese tiempo nos inspiraron. No quisiera mencionar nombres por cuestión que si se me olvida alguno me daría pena, pero son muchas personas que nos inspiraron. No es que se haya hecho algo que antes era mejor o que hoy sea mejor. No. Yo creo que todo ha ido madurando, que eso es diferente. Y yo quiero agradecer a la gente de los 80s, de los 90s, cómo fueron inspirando y fueron llevando con todo lo que fue la alabanza y la adoración. ¿Y por qué hablamos de música y evangelismo? Porque el evangelismo más fuerte que había en ese tiempo, que siempre ha estado acompañado de la música cristiana o de la adoración y la alabanza, tenía que ver con las campañas evangelísticas. Las campañas era algo maravilloso. Las campañas era poner carpas, una carpa para orar por enfermos y sacar a los que estaban siendo liberados de demonios, y una carpa para predicar la palabra pura. Es increíble. Me tocó leer la historia de un hombre llamado Carlos Anacondia, cómo Dios lo toca en Argentina, y él se vuelve un instrumento en las manos de Dios con una carpa de 40 metros. Esa carpa la usó en tantos lugares donde tantas multitudes fueron liberadas, fueron sanadas, pero sobre todo ganaron muchas almas. En ese tiempo, ahora hablando del evangelismo, el evangelismo era algo muy natural, era algo muy sencillo. Nomás se ponían las bocinas, las sillas, las carpas, y todas las cosas sucedían alrededor. Las almas eran salvas. Y quisiera solo rescatar esta parte y decirte
que creo que debemos de orar porque estamos viviendo un cambio generacional en el cual las nuevas generaciones deben de saber que hubo un precio a pagar, que hoy mucha gente puede tomar las redes sociales y puede hacerse youtuber, puede hacerse famoso muy rápido, y no estoy en contra de eso, para allá va todo. No lo estoy juzgando ni criticando, solo estoy diciendo que reflexionemos a que eso no es el todo, que las cosas no eran así, sino que hubo lágrimas, mucho esfuerzo, mucha gente lloraba, mucha gente clamaba. La gente, yo vi gente como mi mamá con las rodillas que les decían rodillas de camello. Hace mucho que no veo a alguien que tenga rodillas de camello. Las rodillas de camello eran las que se formaban porque la gente oraba hincada, sin moverse, directamente en la tierra, directamente en el piso, y le llamaban rodillas de camello porque eran rodillas que se hacían costras por horas de oración sin moverse en la tierra, en el piso, en las banquetas, de gente que oraba para que algo sucediera en la nación. Y quiero decirles que estamos viendo una transición generacional. Muchos no saben la historia, pero en México, México se ha sembrado con lágrimas. Y hubieron gentes desde los 70s, 80s, luego los 90s innovó mucho, ahí hubo una innovación muy fuerte. Y hoy que estamos en el 2025, este podcast tiene como un resultado de un fruto de decirles, saben, vamos a juntar la historia, no somos enemigos, no hay algo que fue mejor y ahora sea peor, o al revés, que hoy sea peor antes. No, 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 no es eso, sino es que toda la historia es bonita, toda la historia es hermosa, solamente que hay que unir dos generaciones que se están separando en este momento. Veo claramente cómo las nuevas generaciones menosprecian a gente que antes como adoraban, como hacían, como cantaban, y sabes, aunque hay bromas, después esas bromas pasan a burla, o simple y sencillamente hay dos generaciones que no se entienden. Les digo porque yo soy una generación intermedia, tengo 52 años de edad y estoy en medio de dos generaciones que están por romperse. Veo un rompimiento generacional en el que las nuevas generaciones están menospreciando y despreciando como si todo lo que se hizo antes está obsoleto, y lo que se está haciendo ahora, eso es como la neta del planeta. Y quiero decirles Sí. que las rodillas de camello fueron las que pusieron la plataforma real de lágrimas, con clamor y lágrimas por México. Y que México tiene una historia en la oración. México tiene mucha historia en la oración. Entre ellas está mi mamá, nuestra madre biológica. Ella, yo desde que nací, ella ya tenía un cuarto de oración. Siempre tuvo un cuarto de oración. Y en ese cuarto de oración siempre la vi orar y clamar. Siempre estaba de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Luego en mediodía, luego en la noche, se metía a orar. En ese cuarto de oración tenía muchos nombres, tenía misioneros, tenía familias, siempre estaba oyendo un radio, era onda corta, onda larga, no me acuerdo, Ujú. pero era un radio que oía estaciones de otros países, y ella siempre estaba orando por las naciones, orando por las familias. Ella hizo un árbol genealógico, y ahora el árbol genealógico puso 8 brazos que tiene sus 8 hijos, que somos 8 nosotros de familia de hijos, más papá y mamá, 10 de familia. Y hizo un árbol genealógico de 8 árboles donde puso las fotos de sus hijos. Después ahí oraba, hasta el día de hoy está ese árbol ahí en casa de mi madre, en el cual esos 8 brazos representaban sus hijos. Lloraba por sus hijos, luego oraba por los nietos de cada uno de los brazos, luego los bisnietos. Hace 2 días atrás vino una de mis sobrinas a presentarle a su hija y a su nieta. Y mi mamá tiene el privilegio de ver 5 generaciones. Ella, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Entonces, esas 5 generaciones están en vida. Y eso es increíble. Y quiero decirles que aunque hay 5 generaciones, y mi madre que tiene 90 años de edad, ella pudo ser testiga de esa generación de, perdón que lo repita una vez más, pero espero que esto toque tu corazón.
la generación de las rodillas de camello. La generación de las rodillas de camello no los podemos olvidar, porque esa era la gente que realmente desgarraba sus corazones en oración. Hoy vemos que hay mucha salvación de almas, pero no se salvan nada más porque cantamos bonito o porque hacemos algo en las calles o porque nomás salimos y la gente se salvó y le prediqué en 3 minutos y me dijo que sí, aceptó a Cristo. No, hay mucha oración atrás. Hay muchos que con lágrimas pagaron el precio para que los aires fueran abiertos para salvación. Es una guerra espiritual. Quiero concluir diciéndote que hay una gran guerra espiritual entre la oración y la adoración. Y las dos generaciones actuales debemos de reflexionar porque estamos operando ahorita. Yo soy una generación intermedia. Veo a los jóvenes y el potencial que traen y la habilidad que traen para las redes, para los medios. Veo el empuje que traen, la fuerza que traen, pero yo honro a los que yo vi cómo pagaron un altísimo precio y muchos de ellos murieron sin haber visto la cosecha por la que oraron. Pero aquí quiero decirles a dos generaciones, es el momento de unirnos más que nunca. Los jóvenes honrar las memorias de los que nos preceden y los adultos de esta generación honrar el potencial de los jóvenes que trabajan distinto a como trabajamos y tenemos que aprender a honrarnos mutuamente porque los grandes son los mejores consejeros y mentores de las nuevas generaciones. Y quiero solamente decirte algo, los cielos, hay potencias en los cielos. Quiero concluir leyéndote una historia muy fuerte. Es una historia que habla acerca de cómo cuando se rompen las generaciones pasan cosas muy terribles y ahorita no puede romperse la generación de los 80s, 90s, aún del año 2000, no puede romperse en relación con las nuevas generaciones, sino tenemos que unirnos con dando honra a quien honra merece, honra con honra. En la Biblia encontramos en Segunda de Reyes capítulos 21 de alguien que hizo el mal y construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Pero él construyó estos altares para que todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Vuelvo a leer el verso 5, Segunda de Reyes 21:5, construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. También ahí sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación, consultó a médiums y a los videntes e hizo cosas perversas a los ojos del Señor. Con eso provocó su enojo. Lo que hizo este hombre fue construir altares y no nomás construir altares malos, sacrificó a su hijo. Y en este tiempo nosotros necesitamos rescatar a los hijos. Es rescatar, es levantar altares en los cuales unamos 3 generaciones, los 80s, los 90s, con la generación milenial que está ahora de este nuevo milenio que hemos visto desarrollarse ya 25 años de un nuevo milenio, como este nuevo milenio poder honrar y unir con el milenio pasado. ¿Por qué? Porque en el cielo existen poderes en los cielos. Y los poderes en los cielos pueden cerrarse y esta nueva generación no darse cuenta que creer que por ser talentosos, que creer que porque tienen mucho empuje puedan lograr hacer las cosas y decirles no es así, la historia no la hicimos nosotros, la historia no la hicieron los de los 80s, 90s, la historia viene desde antes, desde esta historia que están las potencias, están los poderes en los cielos en los cuales los altares equivocados lo que hicieron fue que usurparon el lugar de Dios y dicen esta parte que dice en el verso 5, construyó estos altares para todos los poderes de los cielos. Los cielos tienen poderes y la oración de los que decíamos de las rodillas de camello prepararon para que esos poderes de los cielos se abrieran para que México tenga la salvación de almas que hoy vemos. Así es de que hoy más que nunca nos necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, fuertes
y honrar los de oración, porque hoy más que nunca necesitamos que se levante la oración, la adoración y la intercesión para que esos poderes de los cielos sigan teniendo la apertura para salvación. Y así como vemos que este hombre lo hizo para mal, siempre el mal ha querido empoderarse. Y por último es que el mal que estoy viendo en esta última generación es una desunión y es una deshonra generacional. Los chicos no quieren honrar a los grandes, pensando que pueden hacer cosas mucho mayores y mejores, etcétera, pero sí lo podrán hacer. Claro que sí, porque son más talentosos. Pero sin embargo, algo muy importante, la honra es que nos necesitamos todos. Las generaciones que estamos con vida nos necesitamos. Y me gustaría mucho que mi hermano Ramón también aportara un poco de las memorias y los recuerdos que él tiene, porque él tiene mucho más experiencia que yo, y ellos, la verdad, honro mucho lo que ellos hicieron, porque eso de haber recorrido los 50 estados de Estados Unidos llevando campañas evangelísticas con la música y la adoración de los 80s, verdaderamente es algo muy valioso para que estas nuevas generaciones también lo sepan. Muy bien, pues disculpen que en el inicio me levanté, pero nos llegó un material y me estaban llamando que si dónde lo ponían y tuve que ir a direccionarlos, ¿verdad? Así que una disculpa. Pero este tema me apasiona porque em, en los 60s y los 70s en esta ciudad había un mover muy fuerte dentro de las iglesias metodistas y la iglesia del Nazareno. Un movimiento muy fuerte y revolucionaron la década de los 60 y la década de los 70. Como a finales de los 70 viene la otra década, la otra revolución que hizo la iglesia La Puerta y la iglesia de aquellos tiempos del pastor Víctor Pinzón, donde se revolucionó de una manera muy, se miraba una revolución muy fuerte en nuestra ciudad. Y nosotros llegamos ya en la década de los 80s, mi conversión fue en los 80s y al inicio del 80, 81. Y también fue una revolución dentro de la iglesia metodista libre donde me convertí a Cristo. De pequeños íbamos a la iglesia de Dios, pero de ahí ya nos desviamos, nos fuimos pues a visitar el mundial, ¿verdad? A conocer el mundial. Y de ahí cuando regresamos, ya regresamos a los 20 años de edad. Eh, Tengo un encuentro con Dios en la iglesia metodista y de ahí fue mi formación y mi crecimiento. Y de los 80 para acá he dejado de todo lo que era del mundo, todo lo que aprendimos tocando en el mundo y con lo que practicábamos y lo que hacíamos para tener una vida diferente y distinta. Y me inspiraban esas iglesias que mirábamos todo lo que ellos hacían, cómo revolucionaron en esta ciudad. Yo creo que los que sembraron con lágrimas de aquellas décadas, estamos recogiendo con regocijo. A nosotros nos toca la cosecha y nosotros hemos sembrado mucho que a otros les toca recoger. Y yo creo que el sembrar y recoger, a todas las décadas nos ha tocado cosechar y nos ha tocado sembrar. Y ha sido una bendición. Yo recuerdo cuando estábamos niños, mi mamá siempre hacía altares familiares todas las noches. Leíamos una historia, nos leía una historia y orábamos. Y construimos ese altar en la casa. Y yo me aprendí casi todas las historias bíblicas porque cada noche era una historia diferente y nos las explicaba y orábamos. Eso lo hacíamos todas las noches y esto creó pues una cimentación de donde se hace evidente la promesa de Dios donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí está, ¿verdad? Evidentemente cumpliéndose esa promesa y esa palabra en nosotros, aunque tuvimos un tiempo donde estuvimos fuera. El regreso fue para no caer y volver, sino eso fue en la adolescencia. Pero de que regresamos en la juventud, nunca más volvimos al mundo, nunca más volvimos a hacer lo que practicábamos antes. Mi conversión fue del 80 para acá. Tengo
tengo 42 años de cristiano y ha sido pues una bendición, ¿verdad? Llego de 20 años, así que tengo 62, 20 años sin Cristo y 42 años de cristiano. Así de que le doy gracias a Dios por este tiempo tan bello, tan maravilloso en mi vida, que me ha tocado ver las generaciones trabajando en esta ciudad. El pastor Héctor López, que sembró tanto en nuestra ciudad. Este, el pastor era juez en esta ciudad cuando te tocó caer en prisión por primera vez, o no sé si fue la segunda vez, cuando Pedro estuvo detenido en el tutelar para menores y le tocó él ser el juez que lo iba a juzgar a él. Entonces, todas esas cosas del pasado, ¿verdad? Nos sirvieron y marcaron historia, porque la persona que es llamado y que fuimos llamados desde el vientre de la madre, que fuimos consagrados desde pequeños, hay una protección de parte de Dios para nosotros y esa protección siempre te va a cuidar y te va a seguir, siempre. Y en ese tiempo, aunque anduviéramos mal y anduviéramos fuera del camino de Dios, esa protección siempre ha estado entre nosotros y con nosotros, porque es la promesa. Y esa promesa se activa. Cuando nosotros la oramos y consagramos, la promesa se activa. Y vemos los resultados eminentes y contundentes cuando un padre de familia está orando e intercediendo por sus hijos. Son hijos de promesa. La promesa los va a alcanzar. Hace poco tuvimos un altar familiar con todos mis hermanos, con toda la familia, y fue algo tan bello, tan bonito, como nos pudimos reunir, renovar lazos entre hermanos. Y hay un fenómeno muy importante, muy especial que está sucediendo en esta ciudad. Ayer platiqué con una familia donde lo que hicimos nosotros en el altar con la reconciliación de familia, la acaba de hacer otra familia. El día de ayer me dijo, fíjese pastor, se dieron las cosas y nos perdonamos y nos abrazamos y yo dije, bueno, qué bonito, ¿verdad? Todo esto nos apunta de que la venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos y más cerca de la primera vez que lo Sí. oímos y es algo muy bello, muy lindo. Y sí formamos esta agrupación llamada Pez Divino, P-H-E-S, no pez con Z de pescado, sino P-H-E-S con S de Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo Divino. Y lo pueden encontrar en las redes sociales, está todas las producciones que hicimos en el YouTube con ese nombre. Y ahí puede ver el tipo de música que tocamos, era muy variadito, pero un poquito enfocadito, así como la música que se usaba en esos tiempos de los Freddys, de los Muecas, del Jefe y su grupo, más o menos ese estilo era porque era lo que se usaba en esos tiempos. Y más o menos ese fue el estilo que le dimos y tuvo un éxito impresionante en Estados Unidos donde llegábamos. Pasaban cosas impresionantes y bueno, el primer año fue muy difícil porque nadie nos conocía y estábamos abriendo apenas mercado. Pero el segundo año las radios y televisiones nos hicieron tanta promoción y publicidad que la segunda producción que sacamos tuvo muchísimo éxito. Y esa fue la que nos llevó a, se podría decir, entre comillas, la fama, ¿verdad? De la música en aquellos años. Y estábamos pues unos muchachitos pequeños, inmaduros en muchas cosas y a veces la fama de lo que adquiere o la gente que te hace sentir especial o sentirte famoso, a veces no la sabe, no tienes un tutor que te ayude y que te ponga los pies bien firmes sobre lo que estás haciendo. Eh, por eso no siguió mucho tiempo el grupo, pero estuvimos 3 años fueron 4 años en total, pero 3 años recorriendo así todos los días sin parar. Eran ministraciones diarias, todos los días, no teníamos un descanso. Viajábamos de una ciudad a otra, de otra ciudad, de un estado a otro, y así nos pasábamos hasta que se pasaba todo el año. Y el próximo año continuamos de nuevo, y esto pues trajo, pues yo era nuevo, tenía 6 meses de convertido, y yo iba apuntando todas las almas que se iban convirtiendo a Cristo. Predicaba, yo tenía 2 mensajes nada más, y esos 2 mensajes yo los predicaba en cada ciudad predicaba los 2 mensajes porque no tenía más y
el cantante también predicaba, y cuando andaba muy afónico me da oportunidad a mí, después a otro integrante más también le da oportunidad, y ahí nos fuimos desarrollando. Así es de que a los 6 meses de convertido empecé a predicar el evangelio, y me encontré mucha gente que me decía: yo soy una bebé en el Señor, yo tengo 7 años y medio de cristiano, y cuando yo madure más, pues yo quiero predicar como ustedes. Y yo le digo: no, que bebé, tú eres una abuela en el Señor, ¿verdad? Porque esa mujer tenía 7 años y medio. Le Una digo: yo tengo 6 meses de cristiano. Yo digo: ¿cómo 6 meses? Y ya están predicando. Así de que en aquellos tiempos fue como muy acelerado, ¿verdad? Te convertías a Cristo, y luego era tanta la pasión que tú querías compartir lo que Dios había hecho contigo en tu Sí, vida, así es. ¿verdad? Entonces, dentro de, muchos me dicen: ¿cómo un pastor puede andar tatuado? Bueno, los tatuajes que yo tengo me los hice que tenía 14 años, en un momento pues, que al joven se le hace fácil todas las cosas, ¿verdad? Después te arrepientes, pero cuando entras a una edad adulta te arrepientes de muchas cosas, no nomás de que te marcas, sino de que haces. Pero todo aquello también tiene un propósito, porque no te cuentan lo del mundo, tú sabes de dónde te sacó el Señor. Entonces, para volver atrás, ni para nada, ¿verdad? Estamos enfocados en lo que estamos haciendo, y pues se miran los frutos, los resultados del trabajo que estamos realizando. Entonces, fuimos marcados en los 80, fuimos marcados en los 90, y, y seguimos marcando generaciones, y las generaciones que se han levantado hoy en día, estamos retomando. Ahorita estamos hablando, Pedro y yo, la importancia de retomar las cosas buenas del Así milenio es. pasado y del siglo pasado, Sí. que son las campañas. Esas campañas que ya no se usan, la mayoría pues ya no, casi nadie hace una campaña de salvación. Nosotros hicimos una campaña de 40 días. Es más, ya van 2 veces que hacemos campaña de 40 días. Cuando Sí, es inició el cierto. ministerio aquí en este terreno que tenemos, pusimos una carpa y pusimos 40 días de campaña. Y después la hicimos otras 40 días, pero ya no fue todos los días aquí, sino la que acabamos de tener fue una campaña de 40 días donde predicábamos en los hospitales, otros días en las prisiones, otros días en los centros de rehabilitación, otros días. Así que recorrimos todos los centros, recorrimos todos los hospitales, recorrimos todas las plazas, recorrimos todas las colonias, y culminamos aquí en el parqueo de nuestra iglesia. Ahí culminamos, aquí en el estacionamiento. Y nuestro hermano Nevares de Phoenix, de Tucson, el evangelista Jorge Nevares, le mando un saludo y un abrazo, nos apoyó en el cierre. Dios lo usó grandemente en sanidad, en milagros, y fue un cierre de campaña al estilo de los 80, recordando, trayendo lo que hacíamos en los 80 ahora, después de 40 y tantos años, y de veras que funciona. Es algo muy importante, muy especial, retomar todo aquello que funcionaba. No podemos echar por tierra las cosas que hicimos en los 80s, en los 90s, o los que hicieron cosas de los 70. A mí no me tocó en los 70s, pero ni en los 60s, pero los que lo hicieron, ¿verdad? Abrieron camino para nosotros, nosotros estamos abriendo camino para otros, y yo creo que es muy importante lo que hablaba ahorita mi hermano, eh, cómo darle seguimiento a lo que empezaron a fundar desde atrás. El hermano, el pastor que ya falleció, Héctor López, fue una persona, un pastor que siempre le gustó mucho los compartir en radio y en televisión. Y yo siempre lo apoyé desde que abrió la primera radio, siempre estuve con él participando en radio y en televisión. Y, él fue yo creo, el precursor de los medios de comunicación aquí en la ciudad. Y yo creo que si estuviera vivo, ahorita tuviera una radio o tuviera una televisión, porque él siempre impulsaba eso, y a mí me ha gustado mucho la locución, me ha gustado el radio, televisión, y no para dar a conocer la iglesia ni nuestra persona, sino para dar a conocer el evangelio, el reino. En nuestro corazón no es que dar a conocer la iglesia, en el nombre de la iglesia, de ninguna manera. En nuestro corazón, y Dios lo sabe,
que es establecer su reino aquí en la tierra. Vénganos tu reino, establecer el reino de los cielos en la tierra. Ese es el plan, esa es la visión de nosotros. Tenemos muy claro, escrito en la pared de nuestro auditorio, cuál es la visión, la misión, el propósito y los valores. La gente los lee, los mira, sabemos a dónde vamos, estamos enfocados lo que queremos hacer en los próximos años, y yo creo que cada vez nos estamos acercando más a la meta. Estamos trabajando, ganando almas para Cristo. La gente, y usamos todos los métodos sabidos y por haber, todos los métodos que nos han funcionado, los practicamos porque vemos los resultados eminentes y contundentes, y pues por ahí vamos, ¿verdad? Y tenemos una generación nueva que nos ha dado ideas para complementar en el evangelismo, y lo hemos hecho y ha funcionado. En una ocasión, una idea de un joven fue llevar las peticiones. Es más, cuando pusieron el globo, no sé si te acuerdas, y cartas a Dios. Me gustaría que pasaras y hablaras un poquito de eso, de esta generación de cartas a Dios, y que pudieras hablar un poquito del impacto que trajo cartas a Dios. Fue algo impresionante. Cartas a Dios, lo que significó en esta generación. Cuando quisimos hacer algo como esto, bueno, había varias ideas, pero lo que queríamos era acercar a las personas a Dios, independientemente de lo que ellos creyeran. Queríamos hacerles saber que había una forma de poder hablar con Dios. Y hicimos como este módulo, lo hemos hecho ya varias veces, pero en este módulo era como un puesto, ¿no? Donde vendes algo, era un puesto. Entonces ese puesto, nosotros ya teníamos en sobres versículos, nada más versículos. Había versículos donde plasmaban las promesas de Dios en una versión más nueva como NBI, NTV, no tanto Reina Valera, pero era incluso las parafraseábamos algunas de ellas y poníamos la cita abajo. Esos los guardábamos aquí abajo en ese módulo. Entonces invitábamos a las personas, hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría escribirle una carta a Dios? La gente se queda así como, ¿qué me estás queriendo vender, no? ¿Qué significa? Tú puedes escribirle lo que tú quieras. Y las personas, bueno, yo creo que había gente que se desahogaba, esas por supuesto no las leíamos. Pero cuando las personas lo escribían, lo envolvíamos en un sobre. Estas personas, en un tiempo lo amarramos al globo y el globo se iba, pero en otras lo echábamos en un cofre. Y cuando la persona lo entregaba, nos hacíamos sonar una campanita como ¡ting! Ya digo una respuesta. Y ellos no sabían que había una respuesta. Era un señor, contesta como tú quieras, o pasó esto. Y al sonar la campanita le decíamos, ya te respondió. Y las personas se quedaban de verdad en shock como, ¿me respondió? Sí. Y les dábamos un versículo. Y era impactante ver cómo las personas encontraban la respuesta en ese versículo. Y encontrábamos a familias rodeadas alrededor de nosotros con sus respuestas en la mano llorando. Y se quedaban como, ¿la leyeron? Pero yo no vi que la leyeran. ¿Cómo saben que yo tenía que leer esto? Y así es como les recordábamos las promesas de Dios. Eso impactaba mucho. Llegaban desde niños hasta adultos y todos ponían sus peticiones, todos decían Dios esto, Dios el otro. Y ya pues nadie sabía más de esas cartas porque eran anónimas. Y era muy hermoso ver cómo llevamos a la gente a la verdad. Llevábamos a la gente a leer la palabra sin saber que iban a leer la palabra. Era algo que impactó mucho y pronto lo seguiremos haciendo, pero de verdad es algo que edifica, que a nosotros, al llevar a los jóvenes a la unidad, ahí fue donde hicimos el último puesto, ver a los jóvenes que la verdad es la que impacta las vidas, dijeron, queremos seguirlo haciendo. Fue un impacto para todos, tanto para el que estaba viendo lo que estaba pasando, como para el que iba no buscando nada, solamente decirle a Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, estoy pasando por esto, saber que había un Dios. Y así es Dios a veces, nos da respuestas con lo que menos esperamos. Sí, qué bueno, qué buena aportación, ¿verdad? Ella es mi hija y nos ayuda mucho aquí en el ministerio, y esto pues ha sido una bendición poder compartir el evangelio y de
Y en el pasado, todas estas generaciones que estuvieron hablando, cantando, predicando, pues no lo echamos en tierra, ¿verdad? De ninguna manera. Jorge Lozano, ahorita que mencionaba Pedro, él trabajó muy fuerte en la música, fueron los precursores de entrar en una, y Marcos Witt en una faceta de alabanza y adoración. Y hace poquito, yo miré que estuvo en tu iglesia, Lozano, el que estamos comentando, ¿verdad? Y no sé si todavía cante o no. Sí, todavía eres maestro también con nosotros Ajá. en el Instituto Bíblico. Jorge. Él los sábados da clases en el Instituto Bíblico de Cristo para Naciones, que está ahí en nuestra congregación de Ciudad de México. Ustedes En tienen el campus Coyoacán. Instituto de Cristo para las Naciones en tu iglesia. Y si hay gente que quisiera ir, hay cupo, que nos pudieras hablar un poquito de esto, de Cristo para las Naciones, ahí con ustedes en el Distrito Federal. Sí, estamos en Coyoacán, Ciudad de México. Ahí está el Instituto Bíblico presencial, está los sábados de 8:30 a 3:20 de la tarde, pero también está en línea, está la modalidad en línea para las personas que no puedan viajar hasta la Ciudad de México. Está la modalidad que es martes, miércoles y jueves, y nos pueden buscar como Chris for the Nations, en la parte de así en inglés, Campus Coyoacán. El Campus Coyoacán, ahí estamos para servirles, y también los que van de fuera, vemos también allá las opciones de cómo recibirlos, y para que puedan entre semana tener algún trabajo, una actividad, pero el sábado ahí está el campus presencial. Ahí están llegando de muchos lugares, están llegando alumnos, tanto como pastores, como congregantes de diferentes lugares. Cada trimestre llega más gente a estudiar, y ahí estamos en Ciudad de México, en el campus Coyoacán. Qué bueno. Bueno, y si usted tiene interés en esto, aquí vamos a dejar abajito, en la descripción de este video, algún teléfono, algún correo, donde pueda comunicarse usted, alguna dirección donde pueda tener más información. Pero lo más importante es animarlo usted a adorar, animarlo usted en la música, servirle a Dios con todo su corazón. Y no tan solo la adoración es cantar o tocar, sino la adoración es mucho más que cantar y mucho más que tocar. Poder llegar a una intimidad en la adoración con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no todos los cantos son de adoración. Por ejemplo, una llaga podrida era mi vida, pues no está adorando al Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces hay cantos donde son exclusivamente, donde tocamos las fibras más íntimas de Dios y podemos expresar, como el día de ayer o antier, no me acuerdo cuándo hablabas de las expresiones de David en los salmos que tenía para con Dios, y tú lees el salmo o los salmos y tú puedes ver el corazón de David cuando conectaba con el corazón de Dios. Y cuando conecta el corazón de David con el corazón de Dios, entonces Dios dice, David es conforme a mi corazón, porque él sabía conectar en la adoración con él. Entonces, esa conexión en adoración, en ese nivel, muy poca gente lo logra. Tenemos muchos cantantes, tenemos muchos adoradores, pero pocos han aprendido a conectar en la adoración con Dios. Yo creo que es muy importante experimentarlo, ¿verdad? Esa conexión en la adoración. Para nosotros, después de tantos años, hemos aprendido cosas que aún así de viejos seguimos aprendiendo, y nos vamos a morir y todavía no vamos a terminar de aprender todo, porque la Biblia es tan vasta que no terminamos de leerlo. Yo he escrito 8 libros, y cuando yo leo la Biblia, que es otro libro, mi libro pues, lo lee la gente y lo regala porque pues ya aprendió lo que iba a aprender.
Pero la Biblia es muy diferente porque el autor de la Biblia se hace presente cuando lo lees. Estás leyendo la Biblia, el autor se hace presente y en cambio, si tú lees un libro mío, este autor no se hace presente en el libro. Nomás estás viendo cuál es mi corazón, qué es lo que yo les quiero decir, etcétera, etcétera. Pero cuando lees la Biblia, trae revelación, empieza a revelarte el corazón de Dios. Y en ese momento, cuando estás adorando, ese corazón se revela el corazón de Dios en tu corazón y se amalgaman, se hacen uno. Y eso es lo que se trata. No echar de tierra lo del pasado, sino rescatar todo lo bueno del pasado. Y quiero y agarrar lo nuevo también, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una transición donde traemos cosas del pasado, de lo viejo, y cosas de lo nuevo de los milenios. Entonces, como pastores, tenemos el privilegio de poder hacer un balance, no echar atrás todo lo de los 80s, ni tampoco echar por tierra todo lo nuevo, sino hacer un balance. Y es lo que hemos hecho, ¿verdad? Un balance de todo esto. Yo quiero cerrar con una anécdota, para que Pedro concluya con algo de que nos hablaste de la intimidad, que se relacionó David con Dios. Por eso era el adorador, el poeta adorador, ¿verdad? Y que no tan solo se quede en los oídos, sino en tu espíritu. Y que tu espíritu puede haber un entendimiento en tu espíritu. La anécdota que te quiero platicar es que en cierto lugar dijeron todos los elefantes viejos ya son una carga para nosotros. Vamos a matarlos a todos los elefantes viejos. Y acuérdense, es una anécdota. Que no vienen a decir, están apoyándola. No, 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 no. Y mataron a todos los elefantes viejos y dejaron a todos los elefantes nuevos. Dijeron, ellos tienen el futuro, ellos tienen la energía, la fuerza, y todos los elefantes viejos los vamos a eliminar porque son una carga y se están acabando el agua y los pastos, y vamos a darle prioridad, y priorizaron y dejaron los elefantes nuevos. Pero resulta que cuando viene la sequía, se dieron cuenta que los elefantes nuevos ya no regresaron porque los elefantes emigran, y vieron que no regresaron. Se fueron a buscarlos y los encontraron muertos a todos los elefantes, y dijeron ¿por qué? Y los científicos empezaron a investigar el por qué. Entonces se dieron cuenta que el elefante, habían matado a todos los elefantes que guiaban a toda la manada al agua en los tiempos de escasez. Ellos sabían dónde estaba el agua y dónde estaba la comida, y guiaban a la manada, y toda la manada seguían a la matriarca, que era la que sabía dónde estaban en tiempo de escasez el agua. Pero como no había quien los guiara, entonces murieron todos. Entonces no podemos menospreciar a los viejos, no podemos menospreciar a alguien que, ya está viejo, anticuado, tienen la experiencia. Hay un dicho, está feo el dicho, pero es muy cierto. Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A lo mejor usted dice, está mencionando al diablo. Bueno, es un dicho, pero ¿sabe qué? Hay viejos que quizá no tienen escuela, pero tienen toda la sabiduría de 70, 80, 90 años, y eso es muy respetable. Hay viejos que tienen una experiencia muy vasta y lo agradecemos, ¿verdad? Y hay mucho que aprender de ellos y de los nuevos. No echar a tierra nada, sino aprender. Así es. David, el dulce cantor de Israel. Wow. Cuando se dirigía a Dios, se dirigía como un poeta y le exclamaba poemas al dirigirse a Dios. Por eso dice que las potencias de los cielos se estremecían cuando él oraba, porque él tenía en su espíritu conectado la relación de intimidad con Dios. Así es de que creo que si todos los adoradores de los 60, 70, 80, 90 hasta el 2025 que estamos, todos nos une el mismo Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Adoremos a Dios juntos. Ahora que estemos con los de otras generaciones, honremos las canas de los que nos preceden, pero también honremos los que vienen corriendo con los pelos parados y con otros diseños diferentes. Unámoslos y juntos adoremos como los mejores poetas y levantemos nuestra mejor adoración juntos como generaciones, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Ramón, por una vez más
por este podcast tan completo de la música y el evangelismo de los años 80. Y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para evangelizar estas generaciones y entender a estas generaciones que vienen. Necesitamos mucho, porque antes no había tecnología, no habían celulares. Ahorita hay tecnología y celulares, y fuimos nosotros evangelizados sin tecnología, sin internet. Entonces, hoy se necesitan otros medios, otros recursos para evangelizar, y que estemos abiertos al cómo evangelizar estas nuevas generaciones, y que Dios nos dé esa gracia, ¿verdad? Para que no se pierdan estas generaciones, y que podamos hacer un complemento muy especial. Te damos gracias, Dios, por este podcast número 26. Gracias. Ayúdanos, Señor, a que no somos los maestros de lo que estamos hablando, solamente aportamos de lo que hemos aprendido, lo que los años nos han enseñado. Y hemos aprendido a respetar a la gente que quizá ya no están con nosotros, pero fueron marcadores de historia. Así es. Y nosotros estamos marcando estas generaciones que vienen. Y todas estas generaciones que se están levantando van a ser los que van a marcar las próximas generaciones que aún no han nacido, si tú no vienes antes. Ayúdanos a estar entendidos de los tiempos y a navegar, Señor, guiados por el aire del Espíritu Santo. Así como el barco es guiado por las velas, que seamos guiados por ti. Que seamos guiados por el Espíritu Santo para levantar la cosecha de nuestra ciudad. Aquí en esta ciudad estamos viendo brotes de cosechas muy bonitas, brotes hermosos de cosecha. Y yo creo que estamos en una temporada muy buena de cosecha, de siembra y cosecha. Y te damos gracias por ello. Nos ponemos en tus manos en este momento. Y bendice a todos los que miran y escuchan estos podcasts de nuestra iglesia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y ya saben, los martes nos reunimos a oración a las 7 de la tarde. También tenemos 2 reuniones los domingos, 9:30 de la mañana y 12 de mediodía. Y aquí estamos en la ciudad de Nogales, Sonora, México, en la iglesia Amor. Y mi hermano pues está ahí en el DF, pero si alguien escucha o mira este podcast en México, y bueno, tenemos muchos seguidores en diferentes partes del mundo, donde nos escuchan, donde nos miran. En otros países les bendecimos, ¿verdad? Ayer me estaban enseñando todos los países donde miran estos podcasts y son seguidores de nuestras redes. Les mandamos un abrazo, un saludo. Gente del Perú que se conecta con nosotros. Por allá estuvimos, un bello país, el Perú. Lima, nos gustó muchísimo. Tiene un país muy hermoso. La bebida chicha, muy rica, ¿verdad? Y también el pollo, cómo lo preparan de diferentes maneras. Y pues bendiciones a todos los que nos miran de diferentes países. Y bueno, Pedro, mi hermano, él nos va a decir dónde. Estamos en Coyoacán, en la iglesia Nuevos Comienzos, Ciudad de México. La alcaldía es Coyoacán, en el mero centro ahí de la Ciudad de México. Una pequeña ciudad de más de 33 millones de habitantes. La ciudad, si no es la primera, es la segunda ciudad más grande del mundo. Así que gracias a Dios por estar ahí en ese lugar tan hermoso y por todas las iglesias que hay ahí, ¿verdad? Estamos juntos recogiendo la gran cosecha. Sí, así es. Bendiciones. Así es. Bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias.